el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y sabes que yo tampoco me avergüenzo del evangelio. No hay algo mejor que me haya sucedido a mí en mi vida que haber conocido a Jesús. Quizás hay personas que se avergüenzan del evangelio y ven el evangelio como algo tonto, algo, eso es de ignorantes, ¿verdad? Después de todo, yo soy muy inteligente, por eso no voy a una iglesia a darme golpes de pecho y cosas como esa. Eso es para gente inculta, gente ignorante, gente que religiosa. Eso es para los religiosos. Pero déjame decirte que no es así. El evangelio es una noticia maravillosa, pero no una noticia de parte de los hombres. Es una noticia de parte de Dios. Una noticia de parte de Dios. Mira, Dios quiere darle buenas noticias a los hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios se interesaría de manera especial en darle buenas noticias? Mira, cuando tú piensas en el evangelio, tú piensas probablemente de una manera distinta. Piensas en iglesias locas donde la gente se tira al suelo, donde hay un montón de gente que pierde el control y casi que echan espuma por la boca. ¿Sabes? Pero eso no es el evangelio. Cuando las personas le hablan del evangelio, piensan en algo que debe ser de cualquier manera algo que me entusiasme. Por eso es que a veces hay personas que cuando vienen a nuestra iglesia no les gusta. No les gusta la música. Aquí la música sí es aburrida. Esta música aquí y no tienen así para que uno se sienta así agradable. Bueno, mira, el evangelio es buenas noticias. Tú te vas a sentir muy feliz cuando lo entiendes. Pero no se trata de entretenerte a ti, entretenerme a mí. El evangelio no tiene nada que ver con entretenimiento, con show. Sé que hoy proyectamos un video, ¿verdad? Y este video lo que busca es que tú puedas tener un entendimiento previo a la enseñanza. Pero no en ninguna manera es entretener a las personas. El evangelio no es para entretener a las personas. Hoy hay mucho falso evangelio que se predica, pero ese no es el evangelio. Ahí la gente te invita a sus iglesias y te predica un evangelio que está acomodado a tus propios deseos y a mis deseos. ¿Sí? Mira, por ejemplo, si yo le preguntara a las personas aquí, ¿quién le gustaría enfermarse mañana? Amanecer bien enfermo mañana. Tú dirías, no quiero eso. ¿Verdad que no? Hay cosas que tú deseas. Tú deseas tener salud. Y eso la gente lo sabe. ¿Sabes por qué yo sé que tú deseas salud? Porque yo también lo deseo. Yo no quiero enfermarme. El hombre, hermano, mira, la Biblia dice, ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo conozco lo que tú sientes y por lo que tú pasas, porque yo también soy un hombre. Amén. Y por las cosas que tú pasas, yo también paso. Tus temores son mis temores, son los temores que tenemos todos los hombres. Tus anhelos probablemente son mis anhelos. Y tus pecados también son mis pecados. O sea, es que aquí no hay uno que pueda decir, yo voy a lanzar la primera piedra. Todos somos culpables. ¿Sí? Ay, él tiene malos pensamientos, tú también los tienes. Tú sabes que los tienes. ¿Y sabes por qué sé que los tienes? Porque yo los he tenido y los tengo. Es por eso. Ahora mira una cosa. Hay gente que como te conoce, entonces te manipula y te vende un falso evangelio. ¿Y sabes qué te dice? Hay un evangelio terrenal que es divorciado. No tiene nada que ver con las buenas nuevas que Dios ha enviado. ¿Sabes? Y este evangelio que te predican en algunas iglesias tienen que ver con las cosas que tú deseas. ¿Deseas salud? Entonces ven para que Dios te dé salud.
para que te dé salud. Y por eso tú vienes, ven enfermo, que vamos a sanarte. Y si estás medio ñeco, sigues medio ñeco, porque no sales de ahí caminando. Y la gente llega a esas iglesias, ¿sabe? Buscando dinero también. Buscando dinero, es lo mismo que visitar a un brujo. Por las razones que la gente busca un brujo, es las mismas razones que la gente va a donde se predica el falso evangelio. Van allá y el pastor le dice, mira, yo no quiero tu cochino dinero, nada más ponlo aquí. Siembra para que coseches. ¿Y qué es lo que quieres tú? Dinero. Pero si tú siembras 100, vas a tener 200. Y si das 1000, vas a tener 2000. Y hay gente que entrega sus carros, sus casas, sus bienes. Ese es el evangelio que se está predicando ahorita. Pero ese no es el evangelio. ¿Sabes? Ahí. Y la gente, esas iglesias están llenas de 4000, de 5000, de 6000 personas, porque van buscando para allá su propio deseo. Van buscando. Tanta gente se acercó a Jesús precisamente porque deseaban un milagro, deseaban pan, se reunían porque el Señor les daba comida, pero no escucharon nunca las buenas nuevas del Señor. El evangelio es totalmente distinto a todo eso. El evangelio tiene que ver con buenas nuevas, con noticias buenas, con noticias que son la buena voluntad de Dios para con los hombres. La buena voluntad de Dios expresada para los hombres. Mira, yo quiero que tú leas la Biblia, porque si tú hoy y yo hoy estamos aquí es para leer la Biblia. Quiero que tú puedas entender que la Biblia de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es el testimonio que Dios ha dejado aquí en la tierra. Y la manera en que Dios te va a hablar es a través de la Biblia. No es a través de un éxtasis, no es a través de un sueño, no es a través de una serie de cosas. Hay gente que suele pensar y quiere pensar de esa manera, prefiere pensarlo así, porque la Biblia resulta un poco dura. Hay gente que no quiere ver hacia la Biblia. Quieren hacer como el avestruz, esconder la cabeza y no escuchar. Piensan que si no escuchan las cosas van a cambiar. Si no me entero, esas cosas no van a suceder. Tienes que enterarte. Tienes que darte por enterado para que sean buenas nuevas. Mira, ve lo que dice la Biblia. Vamos a ver este pasaje, a estudiar este pasaje de lo que la Biblia dice, porque tú tienes que ver la Biblia. Cada uno de nosotros debe ver la Biblia, no debe ver lo que este hombre dice, porque vas a salir de esta iglesia y vas a ir a otra iglesia donde otro hombre dice otra cosa totalmente distinta, y te vas a salir de esa iglesia y vas a ir a otra iglesia y vas a ver que el otro dice otra cosa distinta. Y hay iglesias, como veíamos en el video, para cada gusto. Pero ¿a quién debemos creerle? ¿Sabes? Hay gente que dice, es que hay tantas religiones, es que hay tantas cosas. La gente dice, aún dentro de los cristianos, este dice una cosa, que él dice una cosa, y el otro dice otra cosa. ¿Y a quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿Quién tiene la razón? ¿Sabes quién tiene la razón? La Biblia. No es mi iglesia, ni mi denominación. Cuando te metas en una iglesia y estén predicando, lee la Biblia. Si vas a una iglesia donde el pastor habla, simplemente habla y no lee la Biblia, ese hombre está hablando su propio deseo, su mente, lo que sale de su corazón, pero no te está diciendo lo que la Biblia dice. ¿Quién tiene la razón? La Biblia nunca se ha equivocado y nunca se equivocará, porque es el libro de Dios. Y mira, ¿por qué el evangelio serán buenas nuevas? Dice el versículo 16, lee tu Biblia, léelo ahí, cada uno. Y si tú no tienes Biblia, ¿alguno de nuestros invitados no tiene Biblia para prestarle una? ¿Alguno de nuestros invitados levanta tu mano si no tienes Biblia? ¿Allá no tienes Biblia? Préstenle una al hermano, por favor. Búsquense el romano. ¿Alguno otro no tiene Biblia? ¿Algún otro?
No todos tenemos Biblia, amén. Qué bueno, qué bendición. Porque si a ti te interesa escuchar algo, te interesa escuchar lo que dice Dios. Amén. Mira lo que dice ahí. Mira, ahí, préstele al hermano de rojo. Qué bendición, ahí tienes Romano. Exacto. Tienes la carta a los romanos, la tienes ahí. Mira lo que dice entonces versículo 16, 1:16. Dice, porque no me avergüenzo de evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio de Dios persigue algo. Dios dice, mira, Dios dice, mis buenas nuevas tienen que ver con salvación. ¿Sí lo puedes ver? Dice el apóstol Pablo, está diciendo, yo no me voy a avergonzar del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Es decir, Dios envió un mensaje de buenas nuevas que tienen que ver con salvación. ¿Salvación de qué, pastor? ¿Salvación de qué? Bueno, mira, quizás tú y yo tenemos una concepción errada o percibimos de manera errada la manera en que Dios nos ve. Quizás tú hoy estás aquí y si yo te preguntara, ¿cómo crees tú que Dios te ve? Estoy seguro que me dirías, bueno, me ve como su hijo, ¿verdad? Me ve como su hijo. Hay personas que responden, bueno, me ven con amor, porque Él es amor. ¿Y cómo crees tú que Dios te ve? ¿Cómo crees tú que Dios te ve a ti? Hazte esa pregunta, ¿cómo Dios me ve? ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios te ve de manera personal? No cómo tú crees que Él te ve. O sea, tú crees que Él te ve, pero ¿te has preguntado a ciencia cierta cómo Dios te ve de manera real? Porque tú y yo podemos tener una percepción. Yo a veces pongo un ejemplo. Yo puedo pensar en mi mente que soy amigo del presidente de los Estados Unidos. Pero si tú vas y le preguntas a él si me conoce a mí, vas a ver que te va a decir que no conozco a ese individuo. Pero yo en mi mente estoy convencido de que soy su amigo. Quizás yo en mi mente tengo una percepción de que ustedes me ven como buenas personas, pero hay muchos aquí que me ven como arrogante, que me ven como presuntuoso, pero uno a veces está convencido de algo que no es real. ¿Sí? ¿Cómo crees tú que Dios te ve de manera personal a ti? Bueno, si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Dios cómo Él nos ve, ¿crees que Él nos respondería? ¿Qué crees? Si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle, Dios, ¿cómo tú me ves a mí? A ver, yo quisiera que me veas, que tú me digas de verdad si tú me ves como tu hijo o me ves como con ojos de amor porque tú eres amor o como tú me ves. ¿Te atreverías a preguntarle? ¿Cuántos quisieran preguntarle a Dios? A ver, levanta tu mano si quieres preguntarle a Dios. ¿No te interesa lo que Dios tenga que decir de ti? Entonces, a ver, todos los que le interesa lo que Dios tenga que decir de él. Bueno, yo creo que la mayoría nos interesa, ¿verdad? A mí me interesa muchísimo saber cuál es su opinión de mí. Mira lo que el Señor dice. Él mismo, hermano, Él mismo nos dice cómo nos ve Él a nosotros. Y mira lo que dice en el versículo 18. Estábamos en el 16. Dice, 17, dice, vamos a leer 16, 17 y luego 18. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y mira que ahí hace dos diferenciaciones en el versículo 16. Dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice eso? Bueno, porque la palabra de Dios, Él en primer lugar se la dio a los judíos. Y los griegos hablan de otro grupo que son todos los que no son judíos, y tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Es decir, Dios le dio su palabra a los judíos y se los dio también a los griegos. Él dice a los judíos primeramente y también a los griegos. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya te voy a comentar ese versículo. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. ¿Alguna vez habías escuchado eso? ¿Alguna vez? Mira, yo aquí quiero pedirte, mantén tu corazón sensible a la palabra de Dios, no te cierres, porque si no, no va a ser buenas nuevas lo que Dios tenga que decirte. Dios empieza aquí a decir la manera en que Él ve a los hombres, a ti, a mí y a todos los hombres. Él nos ve, Él tiene su propia manera de ver y de percibir y de entender este asunto. Quizás yo creo que Dios me ve con buenos ojos, pero aquí dice que la ira, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que desde el cielo la ira de Dios, la ira, el juicio de Dios se revela contra toda impiedad. ¿De qué está hablando la Biblia? Está hablando de las personas que han decidido vivir una vida impía. Impiedad. Piedad es una manera piadosa de vivir, conforme a Dios. Pero dice que la ira de Dios se revela contra todo hombre que ha decidido vivir una vida impía. Y con su manera de vivir detienen la verdad. Es decir, ve esto. Cuando hablamos de religión, a lo mejor algunos piensan que eso es un asunto de ignorancia. Cuando hablamos de religión, no estoy hablando de ser cristianos. Cuando hablamos de ser una persona religiosa, algunos piensan que es ser ignorante. Pero ya vas a ver que la Biblia nos demuestra algo que tú sabes de manera personal. Tú y yo sabemos, sin que nadie nos haya enseñado, que hay un Dios que está ahí afuera y que existe y que es real. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque eso está en tu ser, en tu corazón, está en tu mente. Nadie te lo enseñó. No fue papá y no fue mamá. Tú lo sabes. Ahí está en tu corazón y tú lo puedes entender. Mira, los niños desde pequeños oran. Tú vas a la India y allá en el lugar más recóndito de la India, donde hay civilizaciones que no tienen contacto con las religiones del mundo. Hay hombres que están adorando un palo, la madera, la luna, las estrellas, adoran el sol. ¿Quién les enseñó a eso a ellos? ¿Quién les enseñó a los que están aquí en la selva amazónica, que no han tenido contacto? O allá en China, en esos sitios donde hay civilizaciones, todavía hay etnias que no tienen contacto con la civilización y adoran a alguien. ¿Sabes por qué ellos lo saben? Porque eso está ahí metido en su ser. Dios lo puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Biblia. Entonces, si esto es de ignorante, hay personas que están ignorando una realidad. Que el ser humano es un ser religioso, que quiere y tiene la necesidad de conectarse con su Dios. Pero mira lo que la Biblia dice. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La Biblia nos enseña no solamente, mira, tú lo sabes porque en tu corazón, aunque tú digas, no, Dios no existe, a la hora de la chiquita, el hombre ora y le pide a Dios, ayúdame. Cuando no hay comida, la gente ora a Dios por comida. Cuando no hay salud, la gente le pide misericordia a Dios por salud. ¿Sabes? Pero cuando tú ves la creación misma te habla del Dios creador. Mira, hay personas que viven negando
a Dios. Y dice que esto surgió de la nada, como una explosión, y todo cayó ahí justo en su justo lugar. Algo así como cuando ves un cuadro hermoso, y alguien te diría, mira, eso seguramente alguien puso pólvora ahí en un montón de pintura y explotó y todo cayó alineado ahí, en ese cuadro. Eso es tonto, ¿verdad? Pensarlo. Bueno, la Biblia dice que tú mismo sabes que Dios es real, nada más que al ver la naturaleza. Y mira, sigue diciendo, y dice, porque las cosas invisibles de Él, Dios es Dios invisible, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, que el hombre es consciente de que Dios es real. El hombre es consciente de que Dios es real, existe. Tú lo sabes porque tú oras. Tú lo sabes porque tú sabes que con la muerte las cosas no terminan ahí. Tú lo sabes. Y eso no te lo enseñó papá y mamá. Eso lo puso Dios en tu corazón. Pero mira lo que sigue diciendo. Versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracia, ni le glorificaron como a Dios. ¿Saben lo que Dios está mostrando aquí? Está mostrando que el hombre es consciente de que Él existe. Tú y yo lo sabemos. Es consciente de su propia culpa. ¿Sabes? Hay algo que está en tu ser que tampoco papá y mamá puso ahí. Y es la ley moral de Dios. ¿Tú sabes? Mira, a veces nosotros como cristianos vamos a las personas y le decimos, mira, queremos como convencerlas. Pero no hace falta convencerlas. La gente lo sabe. La gente sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. La gente sabe, hermano, la gente, mira, los hombres saben que engañar a sus esposas con otras mujeres, eso es incorrecto. Y que un día, ¿sabes? Y que un día tú tendrás que dar cuenta por eso. Tú eres pecador. ¿Tú sabes por qué haces esas cosas? Porque el pecado está en tu vida. La Biblia muestra que el pecado, porque has nacido en pecado, haces cosas que son pecaminosas. Tú no eres pecador porque cometes pecado, tú eres pecador porque naciste en pecado y por eso cometes pecado. Por eso la gente se embriaga, la gente fornica, la gente adultera, la gente mata, la gente hace cosas. ¿Sabes por qué? Porque están en pecado. La gente lo sabe. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte eterna. El Señor sigue diciendo ahí en su palabra, dice que habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Sabes? El hombre, mira el hombre lo que hace. El hombre sabe que Dios es real y que no es parecido a nada de lo que hay aquí en la tierra. Él es un espíritu. Él no es ni siquiera idéntico a ti o a mí. Cuando la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza, está hablando que fuimos hechos moralmente como Él, a imagen y semejanza. Pero ¿sabes? El hombre se corrompió. El hombre conoce a Dios, pero el hombre se ha corrompido. Y ¿sabes lo que hace para ignorar a Dios? Sus leyes. Entonces ahora empieza a hacer muñecos para adorar. Empieza dice la Biblia que empieza con un buril a hacer imágenes.
y empieza a hacer una imagen de un hombre y lo empieza a adorar como si Dios fuera parecido a un hombre, o de un ave o de un reptil, y empieza a adorar las cosas creadas por él. Por eso el hombre agarra cualquier cosa que él conoce en su mente, talla un ave, talla un reptil, talla un cuadrúpedo, un toro, talla cualquier cosa y empieza a adorar a ese Dios. Pero ¿sabes por qué el hombre hace eso? Para desentenderse del Dios del cielo. Mira lo que sigue diciendo. Mira, versículo 22 dice, mira, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre. Ahora hacen una imagen de un hombre y lo adoran. Santal, San Pascual, San no sé qué cosa, la Santa no sé qué cosa, pero Dios no es eso. Y dice, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. ¿Sabe? Cuando tú haces eso, cuando tú te arrodillas delante de una imagen, sea la que sea, Dios te abandona, te deja a tu suerte. Y mira lo que pasa. Mira lo que pasa cuando Dios te dice, ¿tú quieres ignorarme? Bueno, Dios te entrega. Si tú quieres adorar a esa madera o a ese reptil o a esa imagen de hombre, Él te deja. Y mira lo que dice, por lo cual también Dios los entregó a inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el hombre no quiere saber nada con Dios, ¿sabes qué pasa? Cuando, mira, mujer, cuando tu esposo no quiere saber nada de Dios, ¿sabe lo que pasa? Se va degradando como persona. Cuando, mira, tú, varón, cuando tu esposa no quiere saber nada de Dios, del Dios del cielo, sino que voluntariamente quiere ignorarlo, se empieza a degradar como persona. La gente sin Dios es como una bestia, como un animal. No quiero ofenderte, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Mira, la Biblia, mira, si yo le doy, por eso te digo, el Evangelio es buenas nuevas. Yo le doy gracias a Dios, porque si yo estuviera sin Dios en este mundo ahorita, quizás estuviera en una cárcel por violador, o por asesino, o quién sabe por qué cosa. Porque el hombre sin Dios se degrada, se destruye. Mira, Dios lo está diciendo. Cuando tú no quieres nada con Él, pues Él te deja. Y por eso tú ves que las personas cada día van de mal en peor. Y no lo entienden. No lo entienden. No saben por qué. Si empecé tomando anís, ahora estoy consumiendo marihuana, cocaína, crispy. ¿Por qué? Si nada más fue un desliz y tuve mi primera relación sexual, ahora tengo con uno, con otro, ya casi al nivel de la prostitución. Porque el hombre sin Dios se va degradando. Qué bello es el Evangelio. Mira, sigue leyendo lo que dice el versículo 27. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo a sí mismo la retribución debida de su extravío. Tú entiendes lo que ahí dice, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer. Homosexualismo, lesbianismo. ¿Ves cómo el hombre sin Dios se va degradando cada día más y más y más? Y va llegando a un punto donde las personas piensan que tienen libertad. Hay gente que pelea por allá por su libertad. Yo no sé, hermano, si tú alguna vez has hablado con una persona que ha sido homosexual durante 40 años probablemente, o lesbiana, y se ha abierto su corazón contigo. Yo sí. Y sabes, al final de sus días, saben que son tan infelices, que siempre fueron presos de sus pasiones, de la lujuria, y se sienten destruidos como personas. Una vez hablaba con un homosexual y le predicaba el Evangelio, y él decía, aún para cerrarse, decía, ya no tiene sentido que yo cante. No tiene. O sea, toda mi familia, todas mis amistades, todo.
presos. Y yo le decía, sí hay oportunidad, hombre. Siempre hay oportunidad. Con Cristo siempre hay oportunidad. Pero el hombre se autodestruye cuando no quiere nada con Dios. En la medida en que se va alejando, mira, y tú puedes ver, por eso empiezan los años de matrimonio bonitos, pero luego ya no tenemos familia. Porque el hombre pensaba que siendo infiel, eso era lo más maravilloso. Y mueren ya viejos, sin familia, sin hijos, todos odiándoles. Las mujeres también. El hombre se va autodestruyendo. Y mira, dice versículo 27, vamos a leerlo para que veas que esto es un pecado. Por supuesto que es pecado contra Dios el homosexualismo, pero te destruyes como persona. Y dice 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo ¿en dónde? En otros, en sí mismo, la retribución debida de su extravío. Cuando tú no quieres nada con Dios, Dios te deja, y tú mismo cosechas todo en tu propia vida. Y mira, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la gente no quiere nada con Dios, mira, la gente piensa que acercarse a Dios, que aceptar a Jesucristo es hacerle un favor. No, te haces un favor a ti, no le haces un favor a Él. Yo quiero que tú entiendas que Cristo es Dios. Y Él estaba ahí antes de que tú y yo estuviésemos en este mundo. Aún tus abuelos, el primer hombre, antes de Adán y Eva, ya Él estaba ahí. Y cuando tú y yo no estemos aquí, ni tus hijos ni tus nietos, Él va a seguir siendo Dios. ¿Por qué nos ponemos tan arrogantes con el Creador? Y pensamos que le hacemos un favor si vamos a la iglesia, o si le aceptamos, o si leemos la Biblia. Lo voy a hacer. No, hermano, te haces un favor a ti. Amigo, te haces un favor a ti. Doblegar tu orgullo para con Dios te hace un favor a ti, no a Dios. ¿Sí lo entiendes? Y mira, ve lo que dice. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? No solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¿Alguna vez habías visto que Dios nos ve de una manera distinta como nosotros le vemos? Porque si tú eres un pecador, Dios te ve como un pecador y dice que eres digno de muerte. Hay personas que saben que son pecadoras y piensan que el día que mueran, Dios tiene que abrir la puerta del cielo de par en par y decirle, no, pero ven acá, si allá en la tierra vivías como vivías y hacías lo que hacías, ven acá, ahora vamos a vivir juntos tú y yo. Eso no va a pasar. ¿Sí crees lo que la Biblia dice? Porque si no crees, para ti esto no va a ser una buena nueva. La Biblia dice que el Evangelio son buenas nuevas. ¿De eso no te estaba hablando? Buenas nuevas. Mira, tus pecados y mis pecados nos van destruyendo en esta vida. Nos van destruyendo, degradando como personas. Las personas cuando nacen, tú ves los niños nacen chiquiticos, lindos, ellos todavía ahí son pecadores.
desde que nace. Cada uno de nosotros somos pecadores. Por eso tú los ves de chiquito cuando están llorando ahí en la cuna, manipulando a la mamá, mintiendo. No tienen nada, pero la manipulan. Y ya de chiquitico empiezan a mentir. Yo conozco uno que tenía como 8 años y robaba a la mamá. Aquí lo tienes. ¿Sí? A lo mejor tú también lo hacías. A lo mejor también abrías su cartera y sacabas dinero de ahí y comprabas. Y nunca le pediste permiso, y eso es robar. ¿Sabes? Y vamos pecando. Pero vamos creciendo y cada vez los pecados son más feos. Feos, feos, feos. Nos vamos degradando. Empezamos ahí cuando estábamos en el liceo a querer tomar un sorbito de aní. Y ya después andábamos borrachos por ahí como unos locos. Quizás veíamos a una mujer y nos llamaba la atención y pensábamos que los primeros ahí corazoncitos, pero después era una, otra y nada te llenaba. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te va degradando, te va destruyendo. Luego mentirosos, desleales, sin afecto natural, todo lo que dice la Biblia. El problema es que eso no termina en este mundo. No termina. El pecado te va a destruir como persona, pero te va a destruir eternamente. Dios quiere que tú sepas eso. Mira, vamos a pegar un salto aquí. Versículo 2, capítulo 2, verso 1. Bueno, vamos dice el versículo 32, 1:32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Capítulo 2, verso 1. Dice: por lo cual que eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces. Te lo voy a explicar. Te voy a explicar eso. La Biblia dice: no tienes excusa, eres inexcusable. El hombre, cuando sabe que es pecador, trata de justificarse delante de Dios. Tú sabes que eres mentiroso. Tú sabes que quizás no eres un adúltero de hecho, pero eres un adúltero de corazón. A lo mejor tú sí eres un adúltero de las personas que andan viendo por ahí. Y el Señor dice que el que ve a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. A lo mejor tú dices: bueno, yo no he robado, pero si te has quedado con un vuelto, te has bajado de una camioneta sin pagar, tú eres un ladrón. Tú dices: la gente trata de excusarse. Dice: yo jamás he mentido. Bueno, anótate esa es una mentira. Todo el mundo ha mentido. Aun cuando van los evangélicos a tocar la puerta ahí, que el que te invitó para la iglesia, y tú le dices a la niña: dile que no estoy, dile que no estoy. Mentiroso. ¿Qué piensas? Entonces la gente se justifica y dice: ay, que son unas mentiritas blancas. Ay, es que robé por necesidad porque tenía hambre. Ladrón es ladrón. Mentiroso es mentiroso. Adúltero es adúltero delante de Dios. Para él no hay excusa. ¿Sí lo entiendes? Él dice que eres inexcusable. ¿Y sabes por qué el hombre se justifica? Porque cuando tú le dices a las personas: tú eres pecador, dice: pero no soy tan malo. Mira, yo trabajo, tengo mi familia. Hay otros que son peores que yo. Porque se empiezan a comparar con alguien más. Cuando tú predicas en una prisión, hermano, esto es tremendo. Cuando predicas en una prisión, vas ahí y le dices a la persona: es fácil que las personas reconozcan, están en una prisión, en una cárcel. Y tú le dices: eres pecador, es evidente, estoy aquí. O sea que eres bien malo, ¿verdad? Delante de Dios. Sí, soy malo. Pero no soy tan malo como aquel. Y cuando tú vas y le dices, preguntas: ¿por qué tú dices que él es más malo que tú? Bueno, yo robaba, soy un ladrón, pero yo nunca he matado, él ha matado.
Tremendo. Y cuando tú vas con el homicida, tú le dices, ¿y tú eres malo? Le están predicando el evangelio a ese también. Y él dice, sí, soy malo. ¿Has matado? Sí, maté a uno. Claro, sacó la pistola y yo tuve que... Pero hay otro más malo, aquel es más malo. ¿Por qué? Se ha matado como a 10. Sí, menos malo porque maté a uno, él ha matado 10. Y cuando le preguntas al de a 10, dice, no, aquel es el más malo de todo aquel. Los mata, le pica la cabeza, juega fútbol, los quema. Yo no hago eso, yo tengo temor. Hombre, el hombre siempre se quiere justificar con alguien más. Quiere ver la maldad en alguien más. Pero Dios, la norma por la que tú te tienes que medir es esto. ¿Qué tan bueno eres respecto a Cristo? Cuando ves a Cristo, que es el hombre perfecto, lo ves a Él, tú dices, ¿soy como Él o mejor que Él? Porque si eres peor que Él, y evidentemente lo eres un pecador. Por eso la Biblia dice, mira, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y el que lo dice es Dios, no lo dice el pastor. Cuando tú dices, eres un mentiroso, Dios dice, tú también. ¿Por qué juzgas? Si tú también eres, no tienes excusa delante de Dios. Mira, te decía una cosa, el pecado te destruye como persona en esta vida, pero te va a condenar eternamente. Mira, ven, sigue leyendo. Mas sabemos, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que es verdad, es inevitable, es lo que quiere decir. El juicio de Dios con los que practican esas cosas es inevitable, es verdad, eso va a suceder. Aunque tú no lo quieras escuchar, eso va a suceder. Hay gente que cuando uno le va a predicar el evangelio, la gente dice, no me digas, no quiero escuchar cosas malas, infierno, yo no quiero. Eso no va a cambiar, hermano. O sea, que tú no pienses en eso, no va a cambiar la realidad. Ponte a pensar con firmeza ahí. Di, no voy a pensar, no voy a envejecer. A ver si las cosas van a cambiar. Vas a abrir tus ojos un día, aunque lo repitas 1.000.000 de veces. Y cuando abras los ojos, te vas a ver como el pastor, arrugado. Y vas a ver que el tiempo pasa, aunque tú no lo desees. Las cosas que son reales van a pasar. La Biblia lo advierte. ¿Sí lo ves? La Biblia lo advierte, sea que lo pienses o que no. Por eso la Biblia dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es seguro, ¿verdad? Y piensas esto, oh hombre, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿Qué piensas, hermano? Amigo, ¿qué piensas? ¿Que Dios no va a juzgar? ¿Piensas que Dios no va a juzgar? Mira lo que dice el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento para él. Dios va a juzgar a todo aquel que es pecador. A todo. Tú dirás, no lo ha hecho. No ignores que Él es benigno. Él no lo ha hecho porque Él te está hoy anunciando las buenas nuevas de salvación. Él hoy no te está juzgando porque Él no quiere que te pierdas, pero si te pierdes es porque tú mismo quieres. Porque tú vas a oponerte, vas a resistir lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que Dios hoy quiere salvarle, pero ellos se resisten, no quieren escuchar. Y Dios es benigno, por eso Él mandó el Evangelio, que son buenas nuevas,
para darte vida más allá de la muerte. ¿Sabes? Si tú eres pecador, hermano, mira, es seguro. La Biblia dice que el juicio de Dios es seguro en tu vida. Que cuando tú cierres tus ojos aquí, lo vas a abrir en la eternidad, en un lugar que se llama infierno. Eso dice la Biblia. Hay religiosos por ahí que te van a decir, no creas en eso. Eso es el infierno, porque no quieren creer en eso. Hasta redactaron su propia Biblia. ¿Sabes? La manipulan. Pero la Biblia es real. No podemos otra cosa que advertirte que eso es real, pero que Dios quiere que tú tengas vida eterna. ¿Sí lo entiendes? Hay gente que hoy sabe en su corazón que el juicio de Dios no se tarda para su vida. No se tarda. Mira, esto no se trata del fin de los tiempos. Eso se trata si estás vivo o estás muerto. Si estás vivo, tienes oportunidad. Si estás muerto, ya no hay oportunidad. Tú no sabes cuándo eso llega a tu vida. Yo no lo sé. Quizás algunos de nuestros invitados vienen el próximo domingo y ven a otro predicar aquí. Porque ya yo me peteaté. Me fui. Pero también eso es una realidad en tu vida. ¿Sabes? Tú no lo sabes. Por eso tú tienes que echar mano de la vida eterna. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza. Léelo conmigo, hermano. Vamos a leerlo todos. A la cuenta de 3, 2, 3. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabes qué? El evangelio son buenas nuevas. Hoy Dios está, como lo está haciendo desde hace 2000 años, cuando Cristo se encarnó. Cristo se encarnó, ¿sabes? Él vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario. Él murió, el justo por los injustos. Cuando Él estaba muriendo ahí, estaba muriendo por mis pecados. Él no tenía un pecado por el cual morir. Pero Él tomó mi lugar y tomó tu lugar. ¿Sabes? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti, en tu nombre estaba en su mente. Y Él sabía que hoy tú ibas a ser expuesto al Evangelio. Él lo sabía. ¿Sabes? Cuando Él estaba ahí, Él era todo Dios para destruir este mundo, aún irse al cielo. Pero ¿sabes? Si Él decidía no morir en la cruz del Calvario, tú y yo nos condenamos eternamente. Pero Él, por el amor a ti y a mí, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba tomando tu lugar. Si tú pudieras ir al cielo por otro medio, ¿para qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario? ¿Sabes por qué Él tuvo que venir? Porque no hay otro medio por el cual tú puedas ir al cielo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Él no te va a obligar. Él hoy te está diciendo, tú eres un pecador, estás condenado, mi juicio es seguro, pero yo quiero salvarte hoy. Yo quiero salvarte. Por eso el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Mira, una mujer se acercó a Él cuando Él estaba aquí en la tierra, allá en un pozo en Samaria. El Señor le pidió agua. Y esta mujer, cuando propuso darle, Él le dijo, si tú supieras quién te habla, mujer, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua. Agua que salta para vida eterna. Aguas vivas. Y ella le respondió, ¿cómo me vas a dar, Señor, si tú no tienes con qué sacarla? Y Él dijo, mira, es que las aguas que yo te voy a dar no son las de ese pozo. Esas producirán en ti vida eterna. ¿Sabes? Eso es lo que Dios vino a darte. Vida eterna.
En este mundo va a haber aflicción, va a haber problemas. En este mundo va a haber probablemente hambre. Los cristianos también padecemos eso. ¿Qué crees? Que cuando te decimos acepta a Jesús, te estamos diciendo no te vas a enfermar más y vas a tener dinero. Eso es un evangelio falso, incorrecto. Te estamos diciendo, mira, Cristo vino a salvarte de un mundo que cada vez está peor, en decadencia, y tú lo puedes saber porque tú mismo vives en él. Pero Él ha venido para darte vida y dártela en abundancia si tú te arrepientes de tu pecado y si le aceptas a Él como tu Salvador. Pero hay personas que lamentablemente hoy han escuchado el Evangelio de la salvación, pero se endurecen. No contra el pastor, no contra la iglesia, se endurecen contra Dios. Por eso Él dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No lo acabamos de leer? ¿Sabes? Dios ha enviado buenas nuevas de salvación para salvarte. Él quiere que tú tengas vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. No es una iglesia ahí en la que nos sentamos, qué cosa más maravillosa. No, hermano. Es un evangelio que se produce con un entendimiento. La predicación tiene que ver con entendimiento, razonamiento intelectual. Hay evidencias. Y la mayor evidencia, hermano, es que aquí está su palabra. Su palabra. Queriendo ser destruida por reyes, reinos, naciones, gente. Y aquí la tenemos. El Nuevo Testamento, 2000 años sobre esta tierra. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 4000 años sobre esta tierra. Como un testimonio para que tú y yo podamos alcanzar salvación. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a Él en oración y le pedimos perdón por nuestros pecados. Y le pedimos, Señor, sálvame, anótame en el nombre, en el libro de la vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Que sea esa cruz la que me acerque a ti y no mis obras. Si aún no estás suscrito, presiona el botón rojo y da clic en la campanita.